Pueden tomar sus asientos, hermanos. Vamos a iniciar nuestro tiempo de enseñanza. Y qué grandioso día, este día que podemos estar aquí reunidos, celebrando, ¿no?, el gran día, ese tercer día cuando el Señor venció victoriosamente la tumba al resucitar, ¿verdad? Vamos a orar antes de iniciar nuestra enseñanza. Dios sabe que necesito ayuda, así que vamos a orar. Padre, te doy gracias por cada uno de los que está en este lugar. Te doy gracias que tú has movido los corazones de cada uno de los que está aquí para venir y regocijarnos juntos al contemplar ese sacrificio de tu Hijo Jesús. Cristo, que tu nombre sea exaltado en esta mañana, que tu Espíritu mueva en nosotros, que nos ayude a tener el asombro acerca de este milagro de la salvación. Danos hoy los oídos para oír y el corazón para recibir y la disposición para vivir a la luz de esta verdad de que hemos sido salvados, que tú pagaste un alto precio por nosotros. Bendícenos en esta mañana con tu palabra, te lo pedimos, en el nombre de Cristo. Amén. Hoy vamos a estar examinando a 1 Corintios capítulo 15, desde el versículo 1 hasta el 23. Pero es importante, antes de leer ese texto, colocarlo en su debido contexto, ¿verdad? Es importante ver dónde exactamente el capítulo 15 de este libro encaja con el resto de la carta de Pablo a los Corintios. Esta es una carta, toda la carta de 1 Corintios es una carta de nuevo de Pablo a la iglesia en Corinto, donde Pablo está abordando muchos problemas que han surgido en esta iglesia. Podemos decir que 1 Corintios es una carta de corrección o una carta de disciplina hasta cierto punto. Pablo en esta carta señala muchos asuntos serios que están sucediendo en esta iglesia por su inmadurez, por su carnalidad, por su pecaminosidad, ¿no? Han sido redimidos, pero todavía tienen como un pie en el mundo y un pie con Cristo, ¿no? Y lo que sucede son todos tipos de problemas. Y algunos de esos problemas se encuentran, por ejemplo, en el capítulo 1 y 2, vemos ahí la arrogancia de estos corintios, su orgullo, las divisiones, el elitismo, decir que unos son de Pablo y unos son de Pedro y otros son de Apolos. Se estaban dividiendo en grupos. Ese es un gran problema para la iglesia, tanto para los corintios y para nosotros. También, por ejemplo, en el capítulo 5 vemos el problema de la tolerancia de la inmoralidad sexual. Ahí vemos toda una historia o un relato asqueroso que estaba tolerando la iglesia en Corinto. Así que Pablo habla acerca del asunto y dice: saquen a esa persona de la congregación. Ahí está otro problema. Y luego también en el capítulo 8 vemos abusos de la libertad cristiana. Es decir, pues sí, Cristo nos liberó para poder comer lo que queramos y beber lo que queramos, ¿no? Por ejemplo, había unos cristianos que estaban ya maduros y sabían que ellos podían ir a comer la carne que fue sacrificada a los ídolos. Pero había unos hermanos que todavía no estaban maduros y no tenían ese conocimiento acerca de que estaba bien si ellos podían comprar y comer esa carne que fue sacrificada en los templos de los ídolos. Y esos hermanos maduros como que no tenían
la sensibilidad para incluir a estos hermanos más débiles, más inmaduros, en sus libertades. Así que ellos estaban comiendo esta carne cuando sus hermanos sabían que ellos no podían o pensaban que no podían y no los respetaban. Ellos, me imagino, se comían esa carne enfrente de ellos y les decían, oye, ya madura, no es nada, no, cómete la carne. Así que el abuso de la libertad cristiana, también vemos en el capítulo 11 algo muy grave. Vemos la irreverencia en forma de embriaguez y glotonería al participar de la mesa del Señor. Es decir, se reunían para celebrar la muerte y el sacrificio y la resurrección de Cristo, y cuando se reunían tenían todo un banquete, pero los ricos comían de más y los pobres se quedaban sin comida, y otros también se emborrachaban. Imagínense, es muy severo. Así que Pablo les escribe acerca de ese asunto en el capítulo 11. También en el capítulo 14, más desorden. Ahora vemos que son abusos de los dones espirituales. Todos querían resaltar, ¿no? Todos querían verse más especial, más espirituales que los otros, y todos querían hablar en lenguas, etc. Y Pablo tiene que corregir ese problema. Y finalmente llegamos al capítulo 15, donde siguen los problemas que estaban sucediendo en la iglesia de Corintio. Y en este capítulo, Pablo está corrigiendo, está abordando el problema de la confusión y la controversia que estaba relacionado con la doctrina de la resurrección. Obviamente, si eres cristiano, sabes que es importante decidir y definir si hay resurrección o no, porque el mensaje cristiano, el mensaje del Evangelio es precisamente que Cristo resucitó. Así que Pablo va a dejar muy en claro este asunto en el capítulo 15 y realmente todo el capítulo. Si usted quiere en su casa darle un repaso a todo el capítulo, va a ver que este mensaje que vamos a ver en esta mañana sigue. Hay mucho más que ver acerca de la resurrección. Todo el capítulo 15 está dedicado a esta doctrina tan importante y tan esencial para nosotros. Dicho esto, vamos a leer 1 Corintios 15, del versículo 1 hasta el versículo 23. Dice la palabra de Dios, hablando Pablo: Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me pareció a mí, también a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aún no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. Versículo 12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes.
Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ahí tienen sus notas. El sermón de hoy le puse como título La preeminencia de la resurrección de Cristo. Es decir, cómo la doctrina de la resurrección de Cristo es de primera importancia, es clave, es esencial, no es negociable. Eso es lo que significa, o podemos traducir preeminencia de esa forma. Y vamos a ver estos 5 puntos en esta mañana. El punto número 1, los primeros 4 versículos. La doctrina de la resurrección es preeminente porque sin la resurrección no hay un evangelio, no hay una buena noticia. Punto número 2, versículos 5 al 7, es preeminente esta doctrina porque la resurrección es un hecho histórico. Punto número 3, versículos 8 al 11, esta doctrina es preeminente porque la resurrección produce nuevas vidas. El punto número 4, versículos 12 al 19, esta doctrina es preeminente porque nuestra salvación depende de la resurrección. Y el quinto punto y último punto, versículos 20 al 23. Esta doctrina es preeminente porque la resurrección afecta a todo ser humano, a todos. Vamos a comenzar con el punto número 1, versículos 1 al 4. Es preeminente porque sin la resurrección no hay un evangelio, no hay buenas noticias. Dicen estos versículos: ahora les hago saber, hermanos, que el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué, en primer lugar, lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Escuchen esta historia de el autor y predicador Dwight Moody. Dice esto: una vez estaba hablando con un ateo en mi ciudad natal y le pedí que leyera el Nuevo Testamento. Regresó a los pocos días y dijo: Señor Moody, seguí tu consejo y leí la vida de Jesucristo y llegué a la conclusión de que Juan el Bautista era un personaje más grandioso que Jesucristo. ¿Por qué no predicas a Juan el Bautista? Bueno, le dije, usted vaya por todo el país y predique en el nombre de Juan el Bautista, y yo lo sigo y predico en el nombre de Jesús, y me atrevo a decir que ganaré más almas que tú. Oh, bueno, dijo, por supuesto que ganarás más almas, porque la gente es supersticiosa. No, esa no es la razón, respondí. Cuando enterraron a Juan el Bautista, todavía no ha salido de la tumba. Pero cuando enterraron al Hijo de Dios, la tumba no pudo contenerlo. Se levantó de nuevo. No adoramos a un Cristo muerto. Él es un Cristo glorificado. De la misma manera, nosotros, los cristianos de hoy en día, no predicamos el evangelio de un Salvador muerto. ¿Por qué? Porque un Salvador muerto no puede salvar a nadie.
La palabra evangelio que vemos aquí, que les dice que les predicó este evangelio, literalmente significa una buena noticia. Un Salvador muerto no es una buena noticia. Hace un año, de hecho el año pasado, había una señora que era una líder de una secta religiosa, Amy, no recuerdo su apellido, pero esta señora, lo que sucedió es que tenía estos seguidores, ¿no? Y finalmente la señora murió. Tristemente, la señora pues murió, pero sigue muerta. Sabemos que sigue muerta porque sus seguidores lo que hicieron es que llevaron el cuerpo y guardaron el cuerpo en una casa y ahí la tenían adornada con luces y quién sabe qué, pero sigue muerta. Eso no es una buena noticia cuando el Salvador de un movimiento del mundo muere y queda muerto. Esa no es una buena noticia. Un Salvador muerto no puede salvar a nadie. Pero son estas dos verdades que menciona aquí Pablo en el versículo 3 y 4 que hacen que el Evangelio sea una muy buena noticia. Primero, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿verdad? Y segundo, que Él resucitó después de esa muerte. Cristo vino a morir en nuestro lugar, eso es lo que nos dice. Pero Él resucitó también y resucitó para ganar la aceptación y el perdón del Padre por nosotros. Sin su resurrección no tenemos esa aceptación y no tenemos ese perdón, no tenemos, como vamos a ver más adelante, la justificación ante el Padre. No la tenemos si Cristo no se levantó de entre los muertos. Pero para entender bien y apreciar la muerte y la resurrección de Cristo, debemos nosotros ver lo que la Biblia dice acerca de nuestro estado como seres humanos. Romanos 3:23 nos dice que todos hemos pecado y nadie alcanza la gloria de Dios. Es decir, cada uno de nosotros hemos fallado, hemos quebrantado la justa y santa ley de Dios. Por lo tanto, sigue diciendo Romanos 6:23 que la paga de dicho pecado es muerte. Es muerte. Recuerden eso, es muerte. Esto significa de nuevo que tú y yo merecemos la muerte porque hemos pecado contra nuestro Dios y nuestro Hacedor. Todos somos rebeldes y hemos quebrantado esa ley perfecta y santa de Dios. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué mérito tenemos nosotros para quitar sobre nuestros hombros ese castigo de muerte? ¿Qué mérito tienes? ¿Qué justicia propia tienes para decirle al Dios a quien has ofendido, ya necesitas perdonarme? No existe mérito para el ser humano por sus propios esfuerzos. No hay nada que nosotros podamos traer a la mesa para quitarnos esa sentencia de la muerte. Nosotros merecemos morir tanto física como espiritualmente. ¿Saben ustedes que 100% de los seres humanos mueren? No hay uno que se escapa. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado y estamos destituidos. No alcanzamos la gloria de Dios y todos morimos por ese pecado. Así que tanto física como espiritualmente merecemos morir. Pero la buena noticia del Evangelio es, como dice aquí Pablo, que Cristo murió por esos pecados. Él murió por nuestros pecados. Él tomó esa muerte que tú y yo merecíamos. Esa muerte que Dios prometió que iba a suceder para Adán. Adán murió espiritualmente inmediatamente, pero más adelante también murió terrenalmente hablando. Su cuerpo por fin falleció. Pero Cristo tomó ese castigo, esa muerte por nosotros. Y Romanos 24 dice básicamente lo mismo que estamos viendo en el versículo 3 y 4. Dice Pablo ahí que Cristo fue entregado por causa de nuestras transgresiones, es decir, por ti y por mí. Él no fue a la cruz porque Él era pecador. No, Él fue porque nosotros somos pecadores. Pero añade esto, es muy importante, y resucitó para nuestra justificación.
Es importante. Si no resucita, no hay justificación. Nosotros necesitamos justicia, necesitamos santidad para poder entrar al cielo, a estar con Dios. Sin esto, sin justicia, no vamos a poder entrar. Y de nuevo, ¿cuánta justicia tiene Daniel Orozco por sí mismo? Nada. Nada de justicia. Por lo tanto, Cristo resucitó para nuestra justificación, para darnos lo que se dice, no me voy a profundizar. Él murió por nosotros y Él resucitó para nuestros pecados, para justificarnos. Su muerte en la cruz, debemos entender que fue un pago. Fue el pago por nuestros pecados, pero la resurrección es el comprobante de que su sacrificio fue satisfactorio y suficiente para apaciguar la ira de Dios por nosotros. ¿Sí entienden hasta ahorita? ¿Estamos bien? Ok. Así que juntas estas dos doctrinas, es decir, su muerte sustitutiva, que Él murió en lugar de los pecadores, y su resurrección, hacen que el Evangelio, ahora que entendemos que esa muerte era la muerte que nosotros merecíamos, hace que el Evangelio sea verdaderamente una muy buena noticia. Porque sin eso, ¿a dónde vamos todos? Al infierno. Sin alguna de estas dos verdades, el Evangelio no se puede llamar buenas noticias. Si Cristo no vino y no dio su vida en cambio de la tuya, no es una buena noticia. Y si no resucitó, no es una buena noticia. Si Él murió por ti, pero no resucitó, es inválido ese sacrificio. Así que debido a la crucifixión de Cristo y su resurrección de entre los muertos, los pecadores culpables, como yo, sin esperanza y sin mérito propio, puede escapar de la sentencia de la muerte si pongo mi fe exclusivamente en esa obra de Cristo en la cruz. Pablo dice que estas doctrinas del Evangelio, estas doctrinas, la muerte sustitutiva o sustituta de Cristo y su resurrección, que se las entregó a los corintios, dice en primer lugar. Podemos traducir esto un poquito diferente. Podemos decir que les entregó esto que es de primera importancia, esto que es preeminente acerca de la persona y la obra de Cristo. Que Él murió por nuestros pecados y que Él resucitó. Y añade esto muy importante, según las Escrituras. Es decir, según el Antiguo Testamento, tenemos la evidencia de que Cristo iba a hacer lo que hizo. Así que debemos preguntarnos dónde encontramos estos dos aspectos de la vida de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Uno de los lugares donde encontramos que Cristo moriría como el sustituto de los pecadores se encuentra en Isaías 53, versículos 4 hasta el 6, que dicen lo siguiente. Y nomás quiero que ustedes escuchen lo que le pertenece al pueblo y lo que le pertenece a este sustituto. Dicen, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. La muerte sustituta de Cristo. Esta profecía está hablando de este Mesías que vendría y tomaría el lugar y tomaría el castigo del pecado del pueblo. Por eso dice Pablo aquí que Él murió por nuestros pecados según las Escrituras, según Isaías.
Pero esa no es el único ejemplo en el Antiguo Testamento sobre la muerte de Cristo por los pecados del pueblo. De hecho, podemos ver el sistema sacrificial de los animales en el Antiguo Testamento de Israel, y podemos ver que eso apuntaba a la realidad del sacrificio de Cristo, que Él sería el cordero sacrificado por los pecados de la gente, del pueblo. En Levítico capítulo 4 leemos que todos aquellos, y de nuevo, todo el capítulo de nuevo habla de los sacrificios, y dependiendo dónde tú caías, porque pues había de los sacerdotes, si ellos pecaban necesitaban hacer esto, pero lo que dice acerca de las personas, digamos, comunes, es lo que vamos a leer ahorita, que las personas comunes que transgredieron los mandamientos del Señor debían presentar lo que se le llama una ofrenda por el pecado. ¿Ok? Así es, esto es lo que dice acerca de las personas comunes. Dice, y si es alguien del pueblo el que peca inadvertidamente, haciendo cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, y se hace así culpable, y se le hace saber el pecado que ha cometido, okay, ya vemos que ha cometido un pecado, y se le hace saber, oye, has pecado, dice, traerá como su ofrenda una cabra sin defecto por el pecado que ha cometido. Okay. Esa cabra, ¿por qué es necesaria? Porque el hombre ha pecado. Okay. Sigue diciendo en el 29 lo que va a suceder con la cabra. Dice, pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la degollará en el lugar del holocausto. ¿Ok? Vemos ahí una imagen. Y Hebreos 9, 11 y 12, 9 del versículo 11 hasta el 12, conecta esos sacrificios del Antiguo Testamento, esos sacrificios de Levítico, con el sacrificio de Cristo, diciendo esto. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. El autor de Hebreos está pensando en eso que estaba sucediendo en el Antiguo Testamento y cómo los animales tenían que ser sacrificados, y sabiendo que eso apuntaba a Cristo, dice, eso es lo que sucedía antes, pero Cristo es el cumplimiento. Esos sacrificios en el antiguo pacto no ofrecían un perdón permanente. No ofrecían un perdón permanente, solo ofrecían perdón temporal. Cada año había un día que se llamaba el día de la expiación. De nuevo, aparte de los sacrificios que tenías que hacer, si tú pecabas hoy y la próxima semana, pues ahí van 2 sacrificios, y el próximo mes otro, pecas otra vez y sacrificas otro animal. Aparte de todo eso, todos los israelitas tenían que presentar, o por familia mínimo, presentar un animal cada año ese día se llamaba el día de expiación, donde de nuevo Aarón, el sumo sacerdote, ponía sus manos sobre los animales, el animal, y pronunciaba sobre el animal el pecado del pueblo. Así que uno dice, es que estoy bien, no tuve que sacrificar ningún animal todo este año, está bien, todavía has pecado, una vez al año mínimo, cada año tienes que sacrificar un animal porque has pecado de todos modos. Pero esos sacrificios, de nuevo, no eran permanentes, no ofrecían perdón permanente, solo perdón temporal, por un tiempo, máximo un año. Esos sacrificios no quitaban la culpa del pecado, solo, digamos, era como una alfombra, ¿no? Donde nomás lo pones sobre lo que no quieres ver y ya. Lo cubría nada más. Pero
Por eso teníamos una fila tan larga, ¿no? Constante de animales para ser sacrificados, porque no eran suficientes para pagar completamente por los pecados del pueblo una vez para siempre. No eran. Por otro lado, Cristo, nuestro Redentor, es llamado en Juan 1:29 el Cordero de Dios que ¿qué? Que quita el pecado del mundo. Él no cubre el pecado del mundo, Él quita, Él elimina, Él excluye el pecado del mundo. Cristo entregó su vida en esa cruz una vez para siempre, para ofrecer no un perdón temporal como esos animales en el Antiguo Testamento, no por un año nada más y luego pierdes tu salvación, no. Él dio su vida para obtener un perdón eterno, perfecto y permanente. Ahora debemos preguntarnos, ¿todo el mundo se va a ir al cielo? Les dije al principio que todo mundo será resucitado, pero más adelante veremos qué significa eso. No solamente los que confían en Cristo pueden recibir de ese perdón que Él ofrece, que Él ofreció como el Cordero inmolado por los pecados del mundo. Pero los sacrificios perpetuos, de nuevo, regresando a ese punto, esos sacrificios perpetuos del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, eran un recordatorio de que la redención por los pecadores aún no se había pagado por completo. Aún había una redención final que obtener, y eso es lo que Jesús dijo cuando colgaba en esa cruz, ¿verdad? Él dijo, consumado es. Consumado es. ¿Qué fue consumado? El sacrificio de Cristo fue el sacrificio supremo y final por el pecado del pueblo. Eso es lo que sucedió en esa cruz. Nuestra deuda fue pagada, fue consumada, fue finiquitada y fue cancelada por Cristo en esa cruz. Por eso nosotros cantábamos hace ratito, todo lo pagó quien por mí murió, y mis manchas Él lavó con sangre carmesí, con su propia sangre nos compró. Gloria a Dios. Muchos piensan equivocadamente acerca de Cristo y su sacrificio. Piensan que Él vino para que tú tengas más dinero o mejor salud o un mejor trabajo, para que tus jefes te den ese aumento que tú quieras. Pero no, Cristo no vino a darnos salud y riquezas. No vino a enseñarnos solamente sobre la vida moral. No, Él vino, como dice en Marcos 10:45, para dar su vida en rescate por muchos. Él nació para morir. Él nació para morir y morir por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pero ¿y su resurrección? Dice que Cristo resucitó al tercer día. Eso también lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Que Él iba a morir y iba a resucitar, sí, lo podemos encontrar ahí. Y la mayoría de ustedes están familiarizados con la historia de Jonás, ¿no? Ese profeta que Dios mandó a predicarles, ¿qué? Las buenas noticias de salvación a Nínive. Sabemos que él desobedeció y se fue en el barco y luego fue tragado por un pez gigantesco, ¿verdad? Pero nos dice la historia que luego salió de la boca del pez sano y a salvo sobre tierra firme. Lo que algunos de nosotros tal vez pasamos por alto o no nos damos cuenta es que Jonás, gloria a Dios, Jonás fue tragado por ese pez solamente, no solamente, pero solamente para ilustrar cómo Cristo iba a ser tragado por la tumba y luego resucitar milagrosamente. Ese es el punto de la vida de Jonás. Dios hizo que Jonás sufriera tanto para esto, para que Jesús pudiera decir lo que dice en Mateo 12,
38 al 40, que dice esto. Entonces algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero él respondió: una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se les dará, sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¡Wow! Jonás fue tragado para que Cristo pudiera decir eso. De nuevo, Jonás pasó 3 días en el vientre de ese pez para profetizar, para que Pablo pudiera decir, según las Escrituras, conforme al Antiguo Testamento, Cristo hizo esto, y ahí les va la historia de Jonás. Nunca se han puesto a considerar eso, porque Cristo, después de su resurrección, está caminando en el camino a Emaús, y se encuentran los 2 discípulos, ¿no? A unos discípulos y están tristes, ¿no? Porque lo que había sucedido con Cristo y todo, y no lo reconocen, ¿no? Sabemos que no reconocen que es Jesús, pero dice que Cristo los instruyó, básicamente mostrándoles a través de la ley de Moisés, es decir, el Pentateuco y los profetas, que todas estas cosas iban a suceder, que ya estaban profetizadas. Nunca se han puesto a pensar, ok, ¿qué usó Cristo para demostrarles en el Antiguo Testamento? Mira, ahí estoy, ese soy yo. Esto es lo que sucedió con Abraham y Isaac, el sacrificio, ese soy yo. Jonás lo tragó, ese soy yo. No sé, a mí me emociona saber que Cristo está saturando el Antiguo Testamento, y es precisamente el Antiguo Testamento que Cristo usó para demostrar que su vida, su muerte sustitutiva y su resurrección iban a suceder. De nuevo, tenía que resucitar porque no hay buena noticia si el Salvador sigue muerto. Porque un Salvador muerto no puede salvar a nadie. Si Cristo no salió de la tumba, pues tenemos grandes problemas, como ya les dije. Vamos a continuar con el punto número 2, y el resto de la enseñanza va a ir un poquito más rápido, así que pongan atención. Punto número 2, versículos 5 al 7. La doctrina de la resurrección de Cristo es preeminente porque la resurrección es un hecho histórico. Honestamente, de cada uno de estos versículos, alguien que es más profesional podría hacer todo un sermón de cada uno de estos puntos, los 5 puntos que yo tengo, pero dice aquí que se apareció, hablando de Cristo después de resucitar, que se apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Ok, eso es importante, porque ¿qué hacen los mentirosos? ¿Qué hacen? Dicen, oye, ahí te va una mentira. No, mira, te lo juro. ¿Sí o no? No, tú créeme, lo que yo te dije es completamente verdadero. No vayas a checar con nadie. Eso es lo que hacen los mentirosos. Pero Pablo dice, no me crean, está bien. No soy el único testigo de su resurrección. Fuera yo el único testigo, ok, entiendo sus dudas, pero mejor quítense las dudas. Vayan a preguntarle a los hermanos que lo vieron resucitado, que siguen vivos. Pablo no tiene nada que esconder. Él sabe que la resurrección de Cristo no fue un hecho aislado que ocurrió en secreto y solamente él lo vio, como todas las sectas, ¿no? Recibí un mensaje de un ángel. No, pero nadie estaba ahí, solamente yo, estaba en el bosque, todo aislado y en secreto. No, eso no sucedió con la resurrección de Cristo. Fue un hecho histórico y comprobado por muchos testigos. Por eso Pablo pudo decir con denuedo, pongan mis afirmaciones a prueba. Está bien, no me crean.
Vayan y pregunten. Punto número 3, versículos 8 al 11. Esta doctrina es preeminente porque la resurrección produce nuevas vidas. Alguien diga amén, por favor. Dice el versículo 8 hasta el 11. Y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí también a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. Otra prueba de la veracidad de la resurrección de Cristo es la forma en que los que creen en Cristo, creen en su resurrección, son transformados radicalmente. No sé qué le sucedió a la iglesia de Corintios, se quedaron atrás, pero debe haber ese cambio en la vida de todos los que creen en ese sacrificio. Pablo dice en Romanos 8, versículos 11 hasta el 13, dice, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. ¿Okay? Ese es el resultado, van a morir. Pero si por el espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. ¿Cuáles vivirán? Los que viven diferente, los que no viven conforme a la carne, como antes solían hacer. A quienes han puesto su confianza por completo en el sacrificio de Cristo, el Cristo resucitado, se les da y se nos da el Espíritu Santo que nos da ese mismo poder de resurrección sobre esa vana manera de vivir, esa vida pecaminosa. Ahora tenemos por medio del Espíritu Santo ese poder para vencer el pecado en nuestras vidas. Ahora, no me malinterpreten, no vamos a ir esta vida sin pecar, pero sí nos ofrece el Espíritu Santo de Dios el poder para hacerlo. De que nosotros no lo usemos es otra cosa. Dado a que hemos pasado de muerte a vida, nuestras vidas no deben de ser definidas como eran antes, como ese olor feo de muerte y de pecado. Ahora nuestras vidas deben ser definidas por una fragancia dulce de vida y de santidad. Es lo que vemos en la vida de Pablo. La vida de Pablo era la prueba del poder de la resurrección de Cristo. Su nueva vida en Cristo era completamente contraria a su vida anterior como un pecador perdido y sin esperanza. Ahora tenía un nuevo combustible, ya no eran sus deleites pecaminosos que perseguía, ahora era que quería ser más como Cristo día tras día. Antes era perseguidor, ahora era predicador de las buenas noticias del Cristo resucitado. Esto cambió completamente su vida. ¿Y nosotros? ¿Que hemos recibido este mismo mensaje, este mismo evangelio? ¿Muestran nuestras vidas a los que nos rodean el poder de la resurrección de Cristo? Debemos poder decir, como Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado, he morido con Cristo. Sigue diciendo, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí.
Y la vida que ahora vivo en la carne, es decir, en este tiempo que estoy en este mundo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hemos sido crucificados, hemos morido a esa vida anterior, a esos pecados. ¿Y vive ahora Cristo en nosotros? ¿Nos miramos como Cristo? Es importante que sea esa una realidad en nuestras vidas. Punto número 4, versículos 12 al 19. La doctrina de la resurrección es preeminente porque nuestra salvación depende de la resurrección. Dice estos versículos, son muchos, pero aguanten. Dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido, es decir, muerto, en Cristo también están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Wow. Me encantan estos versículos. Me encantan porque Pablo está usando la lógica, ¿verdad? Usando la lógica para demostrar que si eliminas la doctrina de la resurrección de Cristo, demueles por completo el mensaje del Evangelio. La fe cristiana, le sacas el fundamento de la fe cristiana. No sé si ustedes han jugado póker, así con las cartas, o dominos. Pues no me gusta ni el dominos ni el póker, pero uso las cartas de vez en cuando para hacer como casitas, ¿no? Así pirámides. O los dominos los pongo en una fila y se van uno tras otro, ¿no? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí, que si uno elimina la doctrina de la resurrección de Cristo, es como si tienes una pirámide de cartas y sacas de la fila de abajo una carta. ¿Qué va a suceder? Toda esa estructura se va a caer. Así como usando la lógica dice, ok, perfecto, dale primero al primer domino y ¿qué va a suceder? Hasta el último domino se va a caer. Es lo mismo que estamos viendo aquí. Negar la resurrección física, es importante física, no somos testigos de Jehová. Ellos dicen que resucitó como espíritu. No, la resurrección física, negar esta verdad es como construir de nuevo esa casa y luego sacarle una tarjeta, una de esas cartas de abajo. Todo se va a caer, todo se va a demoler. La fe y el mensaje de cristiano no va a seguir de pie. No se puede sostener. Le has quitado la base. Así que la advertencia de Pablo se puede resumir en este último versículo, el versículo 17. Dice, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa y todavía están en sus pecados. ¿Ok? Quita esa doctrina de nuestro mensaje. ¿Ok? ¿Qué sucede? Pues ahí está. Todavía están en sus pecados. Cristo sigue muerto y ustedes, su fe es falsa. Si niegan la resurrección física de Jesús, entonces no tienen perdón de pecados, no son cristianos. La ira de Dios permanece sobre ellos, no son salvos y bajo ninguna circunstancia entrarán al cielo. Eso es lo que Pablo nos está diciendo y podemos poner esto. No sé si lo detectaron en el primer versículo, en los primeros dos versículos, pero podemos conectar versículo 17 con la afirmación en el versículo 2 que dice esto. Voy a leer el primero y el segundo versículo. Dice, ahora les hago saber, hermanos, que el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos,
es importante esta próxima palabra, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Si no retienen esta doctrina, y es una palabra para nosotros, si no retenemos la doctrina de la resurrección de Cristo, no es que perdimos nuestra salvación, es que creímos en vano. Pensábamos que creíamos, sinceramente pensábamos que creíamos, de todo corazón pensábamos que creíamos, pero no creíamos, era una creencia falsa, vana, que nos salva. Así que si alguien en algún momento, sea alguien de aquí, lo siento, pero es la verdad, si alguien de aquí o alguien que conocemos que dice ser cristiano, dice, sí, pero esa doctrina como que está muy rara, no la voy a aceptar. Sorry, no eres cristiano. Has abandonado el fundamento cristiano que fue establecido primeramente por Cristo al resucitar y luego por los apóstoles, que son el fundamento de la iglesia. Has abandonado ese fundamento. Has creído en vano. Y esa fe no puede salvar a nadie. El último punto, punto número 5, versículos 20 al 23. Esta doctrina de la resurrección es preeminente porque la resurrección afecta a todo ser humano. Todo ser humano. De nuevo, no todos se van a ir al cielo. Ahorita vamos a ver. Dice el versículo 20. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Es decir, ya les mostró la lógica y como no pueden sostener su posición de negar la realidad de la resurrección de Cristo, así que sigue. Entonces, el hecho de que Cristo ha resucitado, vamos a seguir adelante. Que Él es primicias de los que durmieron, de los que murieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán, ese es el primer hombre, Adán todos mueren, también en Cristo, el segundo hombre, el mejor Adán, el perfecto Adán, también en Cristo todos serán vivificados. Para cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. El versículo 23 lo podemos mantener ahí o lo podemos eliminar como ustedes quieran, pero en estos versículos encontramos una promesa muy bella y muy espantosa. Vemos que todos los hombres serán resucitados. Wow, gloria a Dios. Pero Pablo divide la humanidad en dos categorías. Los divide en dos destinos. Dice que unos van a ser resucitados a la vida con Dios, con Cristo, y otros van a resucitar a la vida eterna, pero en el infierno, según la orden de Adán. Podemos decirlo de esta manera, los que son por la fe hijos de Dios serán vivificados con Cristo, pero los que son rebeldes como Adán están muertos y se irán al infierno. No sabemos si Adán se fue al infierno, pero según ese patrón, el patrón de Adán, los que viven así en sus pecados se irán al infierno. La Biblia enseña que todos los hombres nacen en este mundo y nacen heredando esa naturaleza de Adán. Es decir, todos somos pecadores, nacemos de esta manera. Todos los hombres somos por naturaleza, nos dice la Biblia que somos hijos de ira, que somos hijos de desobediencia. Eso es lo que significa que todos en Adán todos mueren, dice ahí. En Adán todos mueren. Así que esa naturaleza de Adán conduce a la muerte y al infierno. Esa es muy mala noticia. Pero es esa mala noticia, esa noticia amarga de la realidad de nuestro estado natural, pecaminoso, que hace que el Evangelio sea tan maravillosamente dulce y bello.
La buena noticia del Evangelio es que cualquiera que quiera puede arrepentirse de sus pecados, de esa vana manera de vivir, y puede confiar en la vida, la muerte y la resurrección de Cristo y ser salvo de la ira de Dios. Así de fácil. Ahora cuando Dios nos ve, no nos ve como enemigos a la luz de ese patrón de Adán. Ahora nos mira como sus amados hijos, según el orden, según el patrón de Cristo que hemos obtenido por fe. Ahora ya no somos injustos como Adán, ahora somos justos como Cristo ante los ojos de Dios. Les quiero dejar con esta historia en el libro de Hechos. Está en el capítulo 17, pueden escuchar o pueden ir conmigo como ustedes gusten, pero voy a avanzar para no gastar más tiempo. En el libro de Hechos, en el capítulo 17, comenzando en el versículo 16, leemos acerca del tiempo de Pablo en la ciudad de Atenas. Y en esos versículos, específicamente en el 16 al 18, Lucas, quien es el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos dice que Pablo estaba afligido en su espíritu porque Atenas estaba inundada de idolatría. La ciudad estaba completamente entregada a la idolatría. Pues no 100%, pero es una exageración, pero de todos modos, mayormente la ciudad estaba dada a la idolatría. Y esto llevó a Pablo a predicar el evangelio, y lo hizo en las sinagogas y lo hizo en los mercados o en el mercado, no sé si era uno o varios, de la ciudad, al aire libre básicamente. Y Lucas nos dice en el versículo 18 que algunos de los filósofos de la ciudad escucharon a Pablo y pensaban que él estaba predicando un nuevo ídolo, un nuevo Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice ahí, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Este es el mensaje de Pablo que les llevó a los habitantes de Atenas. Y ellos decían, este Señor trae un nuevo Dios. Y lo que sucede es que estos filósofos quieren escuchar más, así que llevan a Pablo y lo llevan a un lugar que se llama el Areópago. Areópago, medio difícil de decir, pero lo llevan al Areópago, donde la gente se reunía en este lugar para escuchar nuevas ideas y nuevos conceptos filosóficos, ¿verdad? Esta gente nomás querían escuchar cosas nuevas, eran chismosos. Y lo que sucede es que Pablo empieza a predicar. Le dan el lugar y dice, ok, habla, dinos acerca de esta nueva deidad, de este nuevo Dios, háblanos. Y él empieza a predicar, y usted, si gusta, puede leer todo el sermón desde el versículo 12 al 33 31 en su tiempo libre. Pero voy a irme hasta el final y decirles lo que sucede en el versículo 30 y 31, ahí donde concluye Pablo su sermón. Allí termina diciéndole a su audiencia, estos filósofos, esta gente según educada, ¿no?, de alta sociedad, que eran muy filosóficos, le dice a estas personas que se arrepientan de su idolatría. ¿Por qué? Porque Dios los iba a juzgar por esa idolatría. Así termina diciéndoles en el versículo 31 que Dios, por medio de Jesucristo, va a juzgar a todo el mundo, y como comprobante de dicho juicio, Dios resucitó a Cristo. Es decir, ese es el comprobante, esa es la prueba de que lo que les estoy diciendo acerca de este juicio es verdad. Hasta resucitó a su Hijo, a Jesucristo, al Hijo de Dios. Pero después del sermón, es bien interesante, en el versículos 32 al 34, encontramos 3 reacciones distintas al evangelio que predicaba Pablo por parte de su audiencia. Hay 3 reacciones. Vamos a leer Hechos 17, 32 al 34. Dice, cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, le escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron.
entre los cuales estaban Dionisio, el Areópago, como se diga, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. ¿Ok? Aquí en estos versículos vemos que algunos dudaron y rechazaron el Evangelio. De plano, dijeron, esto es basura, no nos interesa. Había otras personas que tenían curiosidad y querían saber más. Gente que decía, oh, eso suena muy interesante, nos gusta cosas interesantes. Por favor, Pablo, dinos un poquito más. Y hay otros que dice ahí que creyeron. Estas son las 3 reacciones que es posible que estén presentes hoy en esta mañana. Algunas personas en este lugar pueden estar pensando un montón de tontería que dice este señor ahí arriba. Resurrección de los muertos. Es tonto. Son demasiado sofisticados y educados para creer en esta obra milagrosa de Dios. Si hay alguien aquí que piensa así, pues te quiero decir que te arrepientas y que creas en Cristo. Hay otros en esta sala también que tal vez están pensando, pues no es que no crea, quiero creer, pero me intriga, quisiera saber un poquito más. No soy enemigo de la cruz necesariamente, pero todavía no acepto completamente lo que me está diciendo este Señor acerca de personas que están muertas y resucitan. Como que voy a investigar un poquito más. A ti también, si te mueres hoy, ¿a dónde vas? Te vas a ir al infierno. Así como el primer grupo que dijo, de plano no me interesa, el que está curioso también se va a ir al infierno. Porque no se ha arrepentido y no ha creído en Cristo. Pero en esta sala, y confío que hay bastantes de ustedes, en esta sala hay esa tercera categoría de personas, esas personas que creyeron, esas personas que de todo corazón llegaron a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe y han recibido, han encontrado libertad y perdón, han encontrado justificación de sus pecados. A ti te digo, regocíjate. En esta mañana, mi amado hermano, hermana, regocíjate porque pase lo que pase, serás resucitado a la vida con Cristo por toda la eternidad. Qué bello, qué bella promesa que tenemos, pero si alguien no está aquí salvo, de nuevo te insto, arrepiéntete y cree. Vamos a orar y luego vamos a tomar comunión. Vamos a orar. Bendito Padre, te doy gracias por este privilegio que me das de estar aquí presentando tu palabra, exponiéndola para tu pueblo. Te doy gracias que aquí nos podemos regocijar en tu sacrificio. Sabemos que no todos los que entran por esas puertas vienen con salvación, vienen con su salvación, pero pedimos que este sea un lugar donde se predique tu evangelio, que no estemos avergonzados de tus milagros, que nosotros podamos decir firmemente y confiadamente que tú has resucitado para nuestra justificación. No tener vergüenza cuando tenemos que hablar en las grandes maravillas que tú has hecho. Ayúdanos en este día, el resto del día y esta semana y el resto del mes y permítenos todo el año contemplar tu sacrificio, meditar en lo que has hecho por nosotros, sabiendo que todos merecemos la muerte. Tú no eres injusto por enviar a los hombres al infierno. Los hombres quieren ir al infierno, pero tú por tu gracia y tu amor nos vienes y nos ofreces esta salvación que se encuentra solamente en la persona y obra de Cristo. Así que ayúdanos en
en este día a meditar en eso, a vivir a la luz de esa resurrección, a vivir a la luz de todo lo que has hecho por nosotros, no despreciarlo, sino amarlo tanto que nuestras vidas son cambiadas. Y esto te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, nuestro Redentor, el sacrificio, el Cordero. Amén.